has estado en contacto con muchos equipos. ¿Cuál es el error más común que tú detectas en esos equipos? Creo que el error más común es que el líder no es consciente de su miopía. Cuando el líder señala el síntoma y responsabiliza al equipo únicamente, no, eso no tiene solución. Es triste que tengamos que pasar por algo para que luego nos demos cuenta que a lo mejor hay algo más. Yo creo que la vida te susurra. Pero claro, si estás en la rueda de hámster y dándole muy fuerte, Hay demasiado ruido. hay demasiado ruido, no puedes escucharlo. Y entonces nos levanta un poco más la voz. Y al final te tiene que pegar un grito o una colleja bien dada para pararte y que te enteres. Yo tengo agradecimiento infinito hacia cada una de estas cosas, aunque hayan sido traumáticas y dolorosas, que lo han sido. Pero sin eso yo no sería quien soy. Y de eso va la vida, ¿no? ¿Cuál crees que es el miedo más interno de alguien? Cada cultura lo vive un pelín distinto, pero el ego tiene pánico a la muerte. Su función es la supervivencia. Entonces es como su enemigo. Por eso el ser humano vive cada pequeño cambio como una pequeña muerte. Hay algo que duele, que es soltar lo conocido y donde yo estaba cómodo y enfrentarme a una nueva situación. Y yo creo que tiene que ver con el ego, claramente. Entonces ya no eres solo tú, sino que lo que acabas de hacer es algo positivo hacia otra persona que le ha influenciado, por lo tanto estás generando un efecto en cadena. Entonces, ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para contentarnos a nosotros? ¿O para hacer de la vida un lugar mucho mejor? Y no solo eso, sino mejorar la vida de los demás en la medida que podamos. Y te puedo contestar con una combinación de las dos. Seguramente. Claro, yo creo que venimos a este mundo por descontado a contribuir, ¿no? A dejar legado. Yo siempre digo, pregúntate, ¿qué es lo que quieres dejar el día que partas de aquí? ¿No? ¿Cómo quieres que te recuerden? Uno de los primeros ejercicios que suelo proponer yo es: escribe tu obituario. ¿Qué quieres que digan en el día de tu despedida? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quién? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la huella que dejas? Pero creo que para que eso sea así y te sientas satisfecho con ese resultado, tienes que estar comprometido con tu evolución permanente. Tienes que estar comprometido a crecer, a mejorar, a cuestionarte. Siempre digo que la única persona con la que tienes que competir en este mundo es contigo mismo. A veces a esto también es decir, me viene una pregunta a la cabeza que es como: sin el ego no hay crecimiento. Porque no tenemos esa fase de querer aprender más y más y más y más y más. Puede ser que en algún momento de la película empecemos siempre queriendo ganar a alguien o queriendo llegar a ser alguien, y en algún momento de toda la película te das cuenta que no hace falta ganar a nadie, sino que al único a quien estás ganando es a ti mismo. Y que hacer que tu versión sea mejor cada día o cada semana o cada mes o cada año hace que tu vida cambie. Sin estar comparándote con alguien, ni mucho menos estar como queriendo ganar a esa persona. Ganar me refiero a que piensas que él está por encima de ti Sí, lo que yo no sé si me atrevería a decir que esta ambición, ¿no?, que creo que nombras, que creo entender, sea solo del ego, ¿eh? Porque sí. la esencia, la supraconciencia, cuando estás sano, cuando no hay un bloqueo, quiere crecer, tiene hambre de evolucionar. Para mí la palabra es evoluciona. De hecho, en sí mismo, ¿no?, las culturas que creen en la reencarnación hablan un poco de eso, ¿no?, de ir desapegándose, ¿no?, de ese deseo más humano, más egoico, y estar en un estado. Y ahí también hay esa ambición, ¿no?, una ambición sana. De hecho, desde la sistémica, por ejemplo, desde las constelaciones también lo vemos así. Es decir, un sistema sano es aquel que está mirando hacia la vida, hacia la vida. Que hay una pulsión de crecimiento. Qué bueno. Entonces, el del ego también tiene su función. Pero y sí que el ego es más competitivo, es más, ¿no?, se pica, ¿eh? La esencia no se pica. La esencia es una apertura, es una confianza, es una gana sana, ¿no? Un hambre sano. Nona, me gustaría entender, porque al final sí que es verdad que este podcast va a servir mucho para hablar de liderazgo, pero para empezar me gustaría que me explicaras un poco, me gustaría entender a la persona que tengo sentada aquí, conociendo su pasado, y no solo eso, sino cómo el liderazgo en ese momento te ayuda a ti o en ese caso cambia tu vida. Pues yo es que en mi caso siempre digo que la escuela ha sido aprender a liderarme yo, porque no era nada fácil.
sigo siendo no nada fácil, ¿no? Entonces, como he tenido que yo creo que todo lo que he creado, el liderazgo consciente, el coaching existencial, el método DAS en sí mismo, son conocimientos, experiencias, lugares por los que he necesitado pasar. Entonces, me ha parecido tan potente que de alguna forma el liderazgo consciente lo que pretende es juntar todas estas metodologías para que las personas se puedan beneficiar de ello, ¿no? Y yo fue por mi propia necesidad, siempre digo, es decir, es desde aquí lo que he creado, lo he creado desde mi propia necesidad. Yo me vi dirigiendo una organización, te comentaba hace un rato, muy joven, y en un momento en que estaba muy enfocada a resultados, ¿no? Y además salía bien la cosa, con lo cual teníamos éxito, lo celebrábamos y eso, el ego se alimenta. Incluso llegué como a identificarme, ¿no? Con esa figura, antes hablábamos mucho de directivos, ¿no? Pero llega un punto en que veo que eso dentro de la organización, o sea, al menos las organizaciones en las que yo estuve trabajando, te hablo de los años 90 y pocos, ¿vale? No había foco en lo humano. El foco estaba en el resultado. El tejido empresarial no es tan antiguo. Venimos después de una revolución industrial en España, ¿no? Hay un afloramiento de lo que es la figura del jefe, que crea unos equipos, que es un grupo de personas con un capataz que da instrucciones para coordinar, para agilizar. De ahí pasamos a una dirección por objetivos, más adelante, finales de los 70, 80, y pasamos a una dirección por valores, en las que se empieza a ver la persona cada vez más. Pero en los años 90 faltaba ese enfoque. Y yo, sin tener ni pajotera idea, porque mi formación no había ido de eso, pasé por estudios de educación física, de administración de empresas, era como, no conocía la parte de psicología, pero sí que había algo que estaba anhelando, que estaba faltando faltaba alma en la organización. Faltaba alma, faltaba corazón muchas veces, faltaba poner a la persona por delante, ¿no? Entender que los procesos son maravillosos, que los resultados son absolutamente necesarios, pero que quien mueve todo eso es el bienestar de la persona que está colocada en el lugar adecuado y que siente que está creciendo, que está evolucionando con la compañía, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo crear una inquietud y a partir de aquí, esa inquietud me llevó a querer conocerme yo más. Había algo que no me cuadraba, ¿no? Entonces, la vida evidentemente me tuvo que parar para que yo hiciese todo eso, si no seguiría... Con 25 años era muy joven. Sí, era muy joven. Y ahí la vida me para, tengo un accidente de moto, me queda la pierna literalmente colgando por el sóleo y con pérdida de tejidos, perdí tibia, bueno, en fin, o sea, la pierna hecha añicos. Y claro, eso me para. Todo lo que me podía parar, porque yo seguía trabajando desde el hospital. El primer portátil de la compañía, recuerdo que me lo trajeron allí. Recuerdo reuniones clandestinas en la habitación del hospital con el equipo. Pero tuve que parar internamente y cuestionarme qué quería hacer yo en la vida, por dónde quería seguir. ¿Era ese ritmo, de esa forma, en ese rol, en este tipo de organizaciones? Y allí lo que tuve clarísimo es que yo quería bucear hacia adentro. Eso lo tuve muy claro. Quería conocerme más. Quería entender el para qué de cada pequeña decisión que estaba haciendo, de cada cosa que se me ponía por delante. Y si a eso lo acompaño pues de evidencias que me iba dando la vida, que yo no podía explicar a nivel racional, me fueron pasando cosas, ¿no? Que me hacían tener más apertura, ¿no? Y ahí empieza el viaje, ahí empieza mi verdadero aprendizaje de autoliderarme. Porque yo cuando hablo de liderazgo no solo hablo de liderar un proyecto empresarial o de liderar un partido político o de liderar, no, hablo de liderar para mí es guiar un grupo de personas, ¿no? Impactando, influenciando, motivándolos para que vayan hacia algún lugar. Y claro, creo que la primera cosa a autoliderar en este mundo es a ti mismo y cada uno de tus personajes, ¿no? Antes hablábamos, ¿no?
todos tenemos, pues no sé, un perfeccionista o un exigente dentro, ¿no? Y otro que es pues, el que le gustaría que todo el mundo estuviera feliz y va dando, ¿no? Lo que decíamos, las monedas, ¿no? Sí. Sin ir más lejos, aquella persona que con su madre es una persona, con su pareja es otra persona y con sus amigos es otra persona. Y eso a veces no nos damos cuenta, pero sí que es verdad que cuando abres los ojos y te das cuenta que con tus amigos eres una persona totalmente distinta que con la que eres con tu madre, allí cambian las tornas y de repente dices, ¿quién soy yo exactamente? Sí. O el típico directivo que te dice, es que yo en el trabajo soy uno, pero en casa soy otro. Hay algo ahí disociado, ¿no? Hay algo que no... Yo creo que en realidad eres el mismo, pero te muestras distinto, juegas distintos roles. Cuando tomas conciencia de que tienes a esas partes, yo le llamo personajes, ¿no? Cuando tienes esos personajes que forman parte de ti, pero no eres solo uno de ellos, eres cada uno de ellos, la suma de todos, ¿no? Y yo creo que el autoliderazgo empieza cuando tú eres consciente de ellos y no eres ninguno de ellos. Eres tú en tu esencia. Wow. Y en ese momento estás cogiendo las riendas de tu vida. Y tienes que saber cuándo hago partícipe, cuándo le dejo el volante, ¿no? Si hacemos una metáfora, voy conduciendo en coche, he venido ahora hasta aquí en coche. ¿Cuándo le dejo el volante a cada uno? Y habrá momentos que tengo que llevar a algún personaje al maletero y dejarle encerrar un ratito. ¿Sí? Y habrá otros momentos que digo, no, tira, lidera tú, coge las riendas. Y en el momento que tú tomas conciencia que no eres ninguna de esas partes, yo te pregunto, ¿y quién eres tú entonces? Te rompes, de repente. Ese de allí es el que eres. Wow. A mí me parece que con el tema este del liderazgo, ¿Sí? Es una cosa que me ha ayudado mucho en mi vida. Y algo de lo que me parece curioso es que primero te defino lo que es la definición de la RAE. Vale. Me parece una definición muy fría, ¿Vale? pero para que tú la veas dice dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición, etc. En ningún momento menciona el tema de persona. Vale, me va. Entonces me gustaría que primero me definieras qué es para ti el liderazgo y luego me dijeras qué es lo que no compartes con esta definición o si sí la compartes. A ver, repíteme la otra vez. Sí, claro. Mira, según la RAE, liderazgo es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición, etc. Vale. Empiezo por lo que no comparto y luego te... No comparto la palabra dirigir. Dirigir... O estar a la cabeza de un grupo. Estar a la cabeza, sí. Bueno, es que estar en la cabeza me suena una expresión un poco rara. Sí, pero ¿cómo? sí, no sé si es el... Para mí, liderazgo está directamente relacionado con persona. Para mí, liderar... Lo primero es tener claro el para qué quieres, hacia dónde quieres ir. Es decir, tiene que tener propósito la cosa. Y ahora te pondré un ejemplo que puse el otro día en un podcast, un ejemplo reciente, me acaba de pasar y fue espectacular. Para no poner una situación muy empresarial o muy política. Es decir, liderar es tener claro, conectar con esa verdad interna, ser auténtico, escucharla y impactar, influenciar, motivar, alentar a que las personas de una forma fluida y voluntaria puedan seguirte. Entonces, para mí liderazgo está absolutamente unido con el ser. Yo creo que solo puedes liderar de forma consciente cuando tú estás identificado con este guía que estábamos diciendo. Si no, diriges. Y no está mal. Hay momentos que hay que dirigir. O sea, hay momentos que hay que dirigir. He escuchado varias veces, no, porque el líder está sobreestimado. Hay momentos que el líder tiene que dirigir, punto. Es decir, estamos en una organización, hay una facturación que hacer, si no sabemos dónde vamos, tenemos un problema de caja, tenemos un problema no sé qué, tal, tiene que cerrar una delegación, tenemos que despedir no sé cuántos puestos, hay que hacer una task force a tope y hay que dirigir para que estos resultados salgan, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer esta dirección? Pues si se hace con alma,
Si se hace con sentido, si se hace con propósito y desde la autenticidad, va a ser mucho más fácil que la gente te siga. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que es fría como poco esta definición, ¿no? Pero también es verdad, piensa que la palabra liderazgo, yo hace 31 años que la utilizo y que voy a las organizaciones para favorecer ese liderazgo consciente. Ahora se ha puesto muy de moda los últimos años y es algo que, una parte que me alegra muchísimo, ¿no? Pero claro, no era una expresión muy manida hasta hace 5 o 6 años. Entonces, no me sorprende, ¿no? Yo he leído también descripciones que habla de eso, de influenciar, ¿no? Hacia algún lugar. Pero fíjate que en la influencia está la persona, en el otro lado, o tú influenciando. Y en esta está de rasquis, ¿no? Es como más secundario, ¿no? El actor. Es que me parece curioso porque al final es como contraintuitivo. Es decir, puede parecer que es lo correcto, pero lo que me di cuenta hace poco es que si tú literalmente quieres que la otra persona esté bien, tú debes actuar de una forma correcta. Porque en el momento que tú haces que la otra persona esté mal, sin quererlo, tú te sientes mal. Porque te lo está, es decir, te lo está irradiando, ¿no? Y de alguna forma me parece muy bueno lo que dices, porque me doy cuenta que si la gente tuviera, o al menos esas nociones, o ese conocimiento, creo que el mundo sería distinto. Sí. El cómo nos juntamos con los demás o cómo nos comunicamos con los demás, de repente todo cambiaría. Todo. Entonces, para empezar, también me gustaría que me dieras esas pinceladas. Nada se hace de la noche a la mañana. Yo eso lo tengo más claro que el agua. Primero preguntarme para qué. Y luego... Igual hay una previa que sería... Párate. Vamos demasiado rápidos. Vivimos en un mundo en que nos subimos a la rueda de hámster y no paramos. La propia sociedad nos empuja. El mundo digital, ¿no? La juventud de hoy en día subís con algo de que está todo a un solo clic. Y en la vida las cosas tienen su tiempo, su proceso. Entonces, hay que encontrar espacios de calidad para el encuentro interno también. ¿Verdad que si tienes una pareja, quieres que la pareja funcione, habrá que dedicarle tiempo de calidad? Pues hay que dedicarle espacio de calidad a tu espacio interno, a tu pareja interior, a la persona más importante de tu vida, que eres tú. La persona más importante de tu vida eres tú. Entonces, ¿cuántos espacios de calidad te das? Es por ahí. Entonces, crear ese espacio. Porque si no va a ser difícil que te encuentres con la calidad de la contestación al para qué. Si yo me pregunto para qué mientras voy a 1000, entre reunión y reunión, mientras voy al lavabo, la calidad del para qué será la que será. Si yo previamente he preparado un espacio, tengo mis tempos, tengo mis momentos de paseos, tengo mis ratitos de meditación, mis ratitos de lectura, mis conversaciones nutritivas con mi gente querida, mi proceso terapéutico, el programa que me ayuda, mis espacios de reflexión, que al final es un espacio de reconocimiento, de reconocer, ¿no? O de recordar, porque muchas de estas cosas las sabemos, ¿no? Y recordar tiene que ver, ¿sabes? Que viene del latín de recordar y de pasar por el corazón. Ah, no lo sabía. Entonces, es como, bueno, déjate, mastícalo, date tiempo y pregúntate quién eres. ¿Quién eres? Pregunta inofensiva. Es complicado, ¿eh? Claro. Es decir, la mayor parte de veces que tengo una conversación, no suele ser una conversación que se tenga con mucha gente, pero la mayor parte de nosotros nos cuesta mucho hacernos esa pregunta. Claro. Pero creo que por un tema de miedos, simplemente, que es un tema que no nos han enseñado nunca, y como yo no estoy familiarizado con eso, le tengo miedo a realmente preguntarme eso. Claro. No vivimos en un mundo que nos acerque a la conciencia. Al revés, te diría que nos quieren tontos, nos quieren desconectados. Es mucho más fácil. Antes te hablaba del COVID y del momento pandemia. ¿Les interesa que estemos con miedo? Es como hay algo, no soy muy conspiranoica, pero hay algo de que no vivimos en un entorno que nos favorezca esta introspección, este amor incondicional, el ir desarrollando todo eso. No. Hay que buscarse la vida para eso. Hay que tener... Entonces, lo primero sería, asegúrate de tener espacios
porque si no vas a estar en la rueda del hámster. Segundo, pregúntate quién eres. Y nunca vas a llegar al resultado final. O sea, yo creo que la gracia está en sorprenderte, que cada día que te lo preguntes te aparezca una pincelada nueva. Ya advierto, una vez entras en este mundo, esto no se acaba. Y en ese punto es cuando puedes empezar a ver ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué tomo esta opción? ¿Cómo sé que esta es la persona? Me preguntabas antes, ¿cómo sé? Sí, porque es un tema que a veces me parece curioso cuando estás en un grupo de amigos, tienes a tu pareja, estás en una circunstancia donde sabes que no eres tu mejor versión y en cambio en vez de estar mirándote hacia afuera, le echas la culpa es decir, perdón, estar Señales hacia mirándote, afuera. Sí, eso sí. es, señalas hacia afuera. Y es como que de alguna forma veo que es un patrón que se repite muchísimo. Entonces por eso te lo decía antes, digo, ¿hasta qué punto sé que el lugar donde estoy es el correcto? Yo creo que haciéndote estas 3 preguntas, déjate el espacio, asegúrate de estar siempre abierto a descubrir quién soy y para qué hago cada cosa. Y con estas 2 preguntas y teniendo este espacio, vas a saber en cada momento si ese es el lugar, si esa es la persona. Qué bueno. Sí. Este directivo, ¿no? que hizo un proceso con nosotros y yo le preguntaba, ¿cómo estás, David? ¿No? Después de un empresario de mucho éxito, tiene miles de colaboradores, y me decía, hay un indicador que ha cambiado mi vida totalmente, y es que tome la decisión que tome, descanso tranquilo. Porque tengo la certeza que la decisión era la que tocaba, ¿no? En cada momento. Y eso es lo mismo, ¿no? Estar en un grupo, saber que estás ahí con la persona que toca, o sea, estás en el momento, es como que afinas el sensor. Y que a veces para empezar también como que nos cuesta un poco empezar por esos miedos y demás, pero cuando tenemos algo que realmente nos para la vida, ¿no? Como en tu caso mencionabas antes, o en el caso de X cantidad de gente que también le pasó lo mismo, que al final es triste que tengamos que pasar por algo para que luego nos demos cuenta que a lo mejor hay algo más. Yo creo que la vida te susurra. Pero claro, si estás en la rueda de hámster y dándole muy fuerte, Hay demasiado ruido. hay demasiado ruido, no puedes escucharlo. Y entonces nos levanta un poco más la voz. Y puede que yo era dura de mollera, ya te lo aseguro, y no escuchaba. Y al final te tiene que pegar un grito o una colleja bien dada para pararte y que te enteres. Entonces, todo es perfecto. O sea, y lo siento realmente así, yo tengo agradecimiento infinito hacia cada una de estas cosas, aunque hayan sido traumáticas y dolorosas, que lo han sido en mi vida. Pero sin eso yo no sería quien soy. Con cada una de esas cosas. No cambiaría ni una. Es como... La vida es amor y dolor, ¿no? Alegría, tristeza, en la misma medida. Solo en el momento del parto hay tanto amor como dolor para el hijo, para la madre. Es como... Y de eso va la vida, ¿no? Entonces, confiar en eso te hace que te saques del medio, ¿no? Que no le pongas juicio, que no estés cuestionándote o juzgando, poniéndote por encima. ¿Cuál crees que es el miedo más interno de alguien? El miedo más profundo de todo el mundo. Bueno, te diría un tópico, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Creo que y eso cada cultura lo vive un pelín distinto, pero ya sabes que no me gusta mucho generalizar, pero yo te diría que el ego tiene pánico a la muerte, porque su función es la supervivencia. Entonces es como su enemigo. De hecho, por eso el ser humano vive cada pequeño cambio como una pequeña muerte. Por eso nos cuesta tanto. Te cambian el programa, el software de no sé qué y parece que se acaba el mundo, y en el trabajo hay tensiones y de golpe y porrazo saltan chispas y el departamento tal. ¿Por qué? Porque hay una pequeña muerte. Hay un duelo. Hay algo que duele, que es soltar lo conocido y donde yo estaba cómodo y enfrentarme a una nueva situación. Y yo creo que tiene que ver con el ego, claramente.
Aún así, no todo el mundo vive el miedo de la misma manera. Va a depender un poco también de la estructura caracterial que se haya creado, del carácter de la persona, ¿no? Entonces habrá personas más miedosas, otras no tanto, otras que casi no sentirán el miedo y otras que vivirán todo desde el miedo, ¿no? Pero generalizando, te diría que lo del miedo tiene que ver con el ego. La esencia, la supraconciencia, que me preguntabas, el doctor Sansegarra se refiere a la supraconciencia, se parece muchísimo a la esencia que yo planteaba hace 30 años, ¿no? Y yo creo que la esencia confía plenamente en la vida. La bellota, cuando cae del roble, tiene muy claro que es un roble en potencia. No está. Yo podré ser un roble o no seré un roble. O vendrá un jabalí y se me va a comer. Lo tiene muy claro la bellota, su potencial. Otra cosa es lo que pasa en la vida. Si cae en un buen terreno y hay buenas lluvias y tal, pues tendrá más posibilidades de ser un roble. Pero no sabemos, ¿no? Qué bueno. ¿Por qué crees que tenemos esos miedos? Es decir, ¿por qué tengo la sensación de que se nos han inducido esos miedos y que prácticamente podemos llegar a decir que todos tenemos el mismo miedo, pero no somos capaces de ponerle nombre? Y no solo eso, sino que parece que todos sintamos lo mismo. ¿Tú crees que todos? Me refiero a que cuando alguien es capaz de poder decir que siente ansiedad o estrés, ¿Sí? o alguien es capaz de poder ponerle una palabra a algo que está sintiendo, es porque lo está definiendo. Por lo tanto, ¿hasta qué momento eso es real lo que me está diciendo, o hasta qué momento lo que está sintiendo él no es lo que me está definiendo, sino es simplemente un constructo que él se ha dado a sí mismo? No sé si me estoy explicando. Es decir, yo puedo decir que ahora mismo tengo miedo a algo, Sí. pero tampoco sé decirte a qué le tengo miedo. Simplemente la palabra miedo es la que te doy como definición para que tú entiendas qué es lo que estoy sintiendo. Pero realmente no es lo que tú crees que estoy sintiendo. No, seguro que no. O sea, yo parto de la base que seguro que no. Con lo cual, para mí, lo mágico del ser humano es que cuando veo un humanoide delante mío, lo veo como si es la primera vez que viese a alguien de esta especie humana. Y me dedico a intentar calibrar cada pequeña cosa, cómo funciona, sin juicio alguno. Porque como yo coja lo que para mí es miedo y te lo proyecte a ti, no te voy a ver en absoluto. ¿Me explico? Y uno de los problemas que yo creo que hay en esta sociedad es que no vemos al otro. Es como que esta sala es la que es para todos los que estamos, ¿no? Pero tú estás viendo algo que yo no estoy viendo. Y Joan está viendo otra cosa. Es como si yo os intento convencer de lo que yo estoy viendo y esa es la única realidad, yo eso lo estoy haciendo desde el ego, desde la necesidad de supervivencia y de encontrar un lugar a pulso. Y fíjate que para tener una visión completa de esta sala tendríamos que compartir las visiones de todos, sumarlas, y eso implica que la mía solo es una pequeña parte. Y si aquí, en lugar de 3 personas, hubiera 18, la visión todavía sería más completa. Wow. Entonces, creo que uno de los problemas de la humanidad es que presuponemos. Es decir, muchas veces no tengo conciencia de con cuántas dioptrías yo veo el mundo y además te las proyecto. Y creo que eso es el universal. Y además, si no piensas y haces como yo, no sirve. No sirve, no estoy cómodo, no es ágil. Yo he visto líderes de empresas, de equipos, que seleccionan gente con perfiles clavados a él. Claro, fácil a corto plazo te aseguro que es. Pero nutritivo no lo creo. Y bien para el equipo tampoco. Entonces creo que una de las características del liderazgo consciente es, 1, reconocerse, recordarse, saber quién soy, cómo funciono y entender que esas características que yo estoy viendo no es la realidad, es solo mi forma de verla. Y a momentos tendré que dirigir para ir hacia allí, porque por eso yo tengo un rol jerárquico. Y a otros momentos tendré que escuchar muy bien al equipo, uno a uno, y entender desde dónde y ver qué podemos coger. Y entre todos ser capaz de trabajar en equipo, con una única visión. Qué bueno. Es decir,
concuerdo totalmente. Antes te he dicho que para mí esto era... Hoy soy un niño pequeño aprendiendo, literal. Algo que me parece curioso es que mientras decías, cuando escuchamos las opiniones de los demás, lo que has dicho ha sido sumarlas. Claro. Y eso me encanta. Claro. No solo eso, sino que además la frase de una persona no cambia porque tú quieres que cambie, sino cambia porque quiere cambiar, le acabo de dar mucho más sentido aún. Porque al final no puedo pretender que alguien cambie porque yo quiera que cambie. No vas a poder. La actitud es lo único que el botoncito está dentro de cada uno. No puedes. Si no hay una actitud abierta, no vas a poder. Y el botoncito de la actitud lo abre cada uno. Y ahí es donde entra el ego. Que cuando no cambias, de repente estoy mal. Sí, cuando no cambias estoy mal. Bueno, hay veces que puedes estar de subidón, pensándote que te estás comiendo el mundo y tienes una sensación de una falsa euforia, también podría ser. Y esto para mí también puede ser ego. ¿En qué momento tengo que matar al ego? Hay un libro muy famoso que se llama, creo que, no me acuerdo, pero no sé si es Mata al ego o la muerte del ego, que me parece muy curioso porque allí es donde te dicen que tienes que matar al ego para ser una persona próspera. No estoy de acuerdo. No lo comparto. El ego me parece una parte esencial del ser humano. Yo creo que hay que abrazarlo. Yo creo que hay que agradecerle y sentarlo en el asiento del copiloto. Y eso es un proceso que supone coraje, porque es mucho más fácil vivir como un robot desde lo automático, porque mirar hacia adentro tiene toda su miga. Hay que ser valiente. No todo el mundo puede hacer un proceso así. Un héroe, como decía Joseph Campbell. Y es como que todo eso te va a llevar a poder decir... O sea, yo creo firmemente, el ego hay que abrazarlo. El ego hay que reconocerle. O sea, su función es la supervivencia y lo ha hecho tan bien que estamos aquí. Pero lo ha hecho de narices. Súper. Felicidades. No puedo matar al ego, si es una parte esencial de mí. Es más, yo creo que el ego es un maestro. Es decir, fíjate, desarrollamos una estructura de carácter, de ego, de una determinada manera o de otra, en función de lo que nuestra supraconciencia o esencia ha venido a aprender. Estoy convencida. A ver, repite eso otra vez. Sí. Mi forma de ver el ser humano somos una energía que está encarnada en un cuerpo físico, ¿ok? Que en ese momento es ese embrión minúsculo que nace de la unión del espermatozoide y el óvulo. Y ahí hay una energía, no es lo mismo, en función de cómo es el polvazo de los papis o el polvete o la in vitro. Claro, tiene una carga energética u otra. Hasta aquí es esa personita que empieza a gestarse y que con los meses va a empezar a desarrollar una dinámica de distintos rasgos, que primero será el temperamento, después será la personalidad y finalmente será el carácter o ego. Yo cuando hablo de ego hablo de ese sinónimo de carácter o ego. Y eso surge como defensa de una pequeña herida emocional que el feto en los últimos meses de gestación ya empieza a sentir. Imagínate, pues lo que hablábamos, ¿no? Una madre en plena guerra, ¿no? Pues es normal que a momentos pues, haya una situación de hambre o de miedo o de tener que abandonar el hogar. Todas esas situaciones, no hace falta que sean tan extremas, pueden ser mucho más pequeñas, van a generar distintas emociones en la madre, por descontado, ¿vale? Y de alguna forma va a llegar eso a ese feto, a ese niño, a esa niña. En función de cómo reciba lo que llamamos como una herida emocional, ese niño o niña va a desarrollar una estrategia para sobrevivir a esa herida. El conjunto de estas distintas defensas le llamamos carácter o estructura egoica. Entonces, el ego tiene una función defensiva, de protección. No es malo, no nos lo podemos cargar. O sea, la gracia del ser humano, para mí,
es que tenemos un avatar maravilloso para vivir, que es el cuerpo físico, un ego, que es nuestro maestro. Hemos desarrollado un ego en función de las circunstancias vividas, el carácter de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, si tenemos. Hemos ido desarrollando una forma de estar en la vida y ese ego tendrá unas fortalezas impresionantes, que son las que hoy nos han traído aquí, y tendrá unos temas a trabajar. Y luego, por otra parte, hay una esencia o supraconciencia, es esa parte invisible, que es la que te conecta con tu ser, que a mí es lo que me gusta ver de las personas, ¿no? Entonces, si eres capaz de entender que el ego es un maestro y entiendes qué características tiene tu ego, y eso es a base de proceso de trabajo personal, ya tienes el mapa de ruta de evolución, ya sabes por dónde tienes que crecer. Qué bueno, qué bueno. Mm. Y creo que además le da mucho sentido el tema de que teniendo un mapa o teniendo un objetivo es mucho más fácil. Claro, En cambio, si vas a la deriva o no sabes dónde estás yendo, claro. das palos de ciego y... Totalmente. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que la incertidumbre te genera miedo. Mm. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con eso? Yo creo que va a depender del carácter. Que después entra un hábito, ¿no? También en ello. Es decir, el hábito forja el carácter. Sí, digamos que la primera vez que sientes esa herida, tú desarrollas una conducta para protegerte ante ese dolor. Cuando eso se hace una vez, otra vez, otra vez, otra vez, al final queda una estructura, una dinámica de comportamientos entre sí, de condicionamientos aprendidos, que hacen que hacia afuera funciones de una determinada manera, y como eso te funciona para encontrar tu lugar en la vida, para recibir amor, después contigo mismo te vas a relacionar también de esa misma forma. Y a eso le llamamos carácter. Entonces, hay caracteres más miedosos que otros. Hay algunos... Yo, por ejemplo, el miedo no supe lo que era hasta muy mayor. Pero ni idea, ¿eh? O sea, es que me hablabas de miedo y decía, ¿qué me estás hablando? O sea, es como... Me costó muchísimo conceptualmente entender el miedo, porque no lo tocaba. Darle esa definición, ¿no? A lo mejor de miedo. Claro, pero porque en mi caso yo era al revés. Era... No lo sentía. Entonces creo firmemente que eso va a depender de cada persona. Una cosa que yo voy aprendiendo con los años, siempre lo he sabido, pero ahora es, o sea, te diría que es muy, 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 muy presente en mi vida. Cada uno de nosotros somos únicos y maravillosos. Porque no solo está el tipo de carácter que tienes, está la experiencia de vida, está la familia de donde provees, las creencias con las que te has criado, la formación que tienes, la experiencia que tengas, de quién te rodeas. Hay tantas capas que te hacen único y maravilloso. Entonces es por esa razón que me vas a ver como muy resistente en las generalizaciones. Lo que te sirve a ti no tiene por qué servirme a mí. Es como... Por eso es tan importante como entender el viaje de cada uno, ¿no? Entender cuál es el camino por donde ha pasado, cuál ha sido su recorrido. Y puede ser inspirador, pero no todos somos iguales. Somos únicos y maravillosos. Y eso me parece tan mágico. Tan mágico. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Nona, me gustaría entender en qué momento te diste cuenta que este era tu propósito de vida, o a lo mejor uno de tus propósitos de vida. Sí. Pues fue durante el accidente, bueno, después del accidente, los meses posteriores. Yo, cuando una vez salí del hospital, estuve unos meses todavía en silla de ruedas, y lo que tenía, estaba de baja, evidentemente, y lo que tenía claro es que quería profundizar, quería ir hacia adentro, quería entender mucho más y quería comprender qué estaba pasando, ¿no? El día que yo tuve un accidente, hacía justo 3 años, que una persona muy querida mía había tenido un accidente con su hija, que eran 2 personas muy, 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 muy cercanas a mí. Y había algo que eso no era, no sé, no lo sentí como casualidad. Y lo que estaba claro es que la vida me quería aquí. Y eso me ayudó a quitarme un poco del medio y a escuchar a otro nivel, que no era cognitivo, ¿no?
Yo estaba muy acostumbrada a tener muchos diálogos desde aquí, pero la emoción no la tocaba mucho y lo espiritual cero, porque no vengo de una educación cero, 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 cero espiritual. Entonces, ahí me explotó la cabeza, pero yo sabía que había algo más que tenía que encontrar, ¿no? Y me fui a vivir a un pueblecito, por aquí arriba, por Lleida. Y me fui a vivir en un pueblo, literal, con muy pocos habitantes. Y de alguna forma yo lo que estaba buscando era bajar el ruido, ¿no? Yo soy de Barcelona, de l'Eixample, de medio de la ciudad. Me he criado en ciudad siempre, ¿no? Y sabía poco. O sea, como que andaba buscando silencio, espacio. Por eso soy una férrima convencida de que si encuentras estos momentos especiales, ¿no? Para encontrar contigo encuentras verdades, ¿no? Y fue así, fue por aquí, por el Pallars, que pude empezar a contactar con que había algo más grande que yo. O sea, era algo tan simple, no te imagines que es muy espiritual, ¿eh? Algo tan simple como ver las montañas, que me flipa, o sea, me parece... Pallars es una de las comarcas más bonitas de España, tiene enamorada, y ver esa inmensidad, la profundidad de los bosques, de la montaña, ese olor, entender que no estás solo, que hay otros animales, el proceso de la vida, el ciclo... A mí me ayudó a salir de donde estaba, ¿no? De esa Matrix en la que andaba metida, y entender que había como otras necesidades, cosas que yo, no sé, algo tan simple como coger mis primeras zanahorias del suelo, ¿no? Os reiréis, pero yo soy de ciudad y para mí eso fue toda una experiencia, ¿no? Entender... Y me empecé a interesar, pues por eso, por el ciclo de la vida, ¿no? Cómo empezaba a crecer una zanahoria y cómo la acababa arrancando de un palmo, ¿no? Y empezaron a pasar cosas allí. O sea, en el momento que yo me abría eso, me abría muchos más espacios de silencio, de búsqueda interior. O sea, me parece muy importante la actitud de búsqueda y este cuestionamiento, ¿no? Del ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está pasando? Y cuando te lo preguntas muchas veces, el consciente llega a un punto que se queda como medio dormido, porque ya se sabe la respuesta, es pesada, si ya te lo he dicho, ya es lo mismo. Y tú sigues preguntándote, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y entras como en un estado de una especie de meditación profunda y empieza a venir como una verdad. Y mi llamada era muy clara. Quería aportar humanización a la organización, quería ponerle alma. O sea, creía que era posible conseguir los mismos resultados de éxito, el mismo crecimiento exponencial, teniendo más en cuenta a las personas. Y la llamada era muy clara, y eso pasaba por algo que se llamaba conciencia. Tomar conciencia. Y me empecé a interesar por ahí. Empezaron a caerme libros así de forma mágica, ¿no? Señor Castaneda fue inspiración pura para esos tiempos, ¿no? Había hecho una formación de PNL en el año 88, el primer practitioner, primer módulo introductorio de un practitioner, y empecé a coger los apuntes de nuevo, le di como otro significado, o sea, como vi algo más, me interesé para empezar, y allí la parte buscadora mía empezó a crecer y la llamada cada vez era más clara. Entonces, eso mezclado con algunas experiencias que no podía explicar, ¿no? Que de golpe y porrato me venía un mensaje clarísimo y casi te diría que escuchaba la voz nítida y no era mi voz, era como... Y eso pasaba cuando yo me estaba dando estos espacios de tranquilidad, me tiraba media hora allí en la fuente, en un pueblecito que subes hasta el pueblo de arriba y ahí en medio camino una fuente para las vacas, para el ganado, para tal, ¿no? Y me tiraba horas ahí escuchando el rajolí, ¿no? del agua. Y cuando estaba en un estado casi hipnótico, ¡buah! ¿No? Es como iban cayendo piezas, y la llamada fue muy clara. Entonces, no tenía nada claro cómo empezar a articular todo eso. Lo que sí que hubo es un compromiso muy grande de mirada hacia adentro, de que tenía que empezar en mí. O sea, si quería humanizar las organizaciones, tenía que humanizarme yo. Y tenía un recorrido enorme. Y aquí entro en toda la parte, empiezan mis formaciones como terapeuta, empiezo a trabajar con la sistémica, sigo toda la formación en PNL, bueno, en fin,
didacta, epistemóloga, hago toda la formación en terapia Gestalt, es como, y empiezo algo que no he parado de hacer, ¿no? Qué bueno. Sí, Qué bueno. sí, sí. Esto, para ponernos en contexto, entiendo que conseguiste llegar a lo que era lo que tú querías hacer en la vida. Pero eso no quiere decir que tú no tengas miedos. Hay momentos en los que tienes miedos. ¿Cómo los afrontas tú en este caso? Sí, estoy haciendo claramente lo que es que no, es que no hay plan B, es que no podría hacer otra cosa. No puede ser. Yo, si te soy sincera, es que todavía hoy no lo siento como miedo. Lo que puedo sentir es, tengo tanta claridad en que cuando esto es así, cuando es así, que no hay duda, no hay... Qué bueno. Sí, no sé. Lo siento. Y además es que es como un juego que vas articulando. No sé. Claro, como cada cosa va cambiando. Sí, lo que sí que hay es ratos de, esto necesito consultarlo con la almohada. Eso sí, le voy a reposar, ¿no? Yo soy muy impulsiva, soy de toma de decisiones súper rápidas, y con los años he aprendido a, espérate, respíralo un poco, ¿no? Respíralo, y para mí el respíralo tiene que ver con déjatelo sentir, dale una vuelta, pero si lo tienes claro, tira. Es como no... Qué bueno. Sí. Ahora que decías esto del tema de ser impulsivo, uno de los... bueno, digamos, uno de los puntos más importantes cuando se tiene un ejecutivo delante era la toma de decisiones. Y hicieron un estudio hace poco, bueno, hace poco no, hace unos años ya, pero me di cuenta de algo muy curioso, que era que los que tomaban decisiones en menos tiempo eran los que mayor puntuación tenían. Y lo curioso de esto es que era independiente que tuvieran razón o no, Claro. simplemente por la rapidez que habían ejecutado esa decisión. No sé hasta qué punto estás de acuerdo con eso, y no solo eso, sino que me gustaría ligarlo también con nuestra vida, con nuestro día a día. Estoy 100% de acuerdo. Es decir, el éxito de un buen empresario, de un buen líder, radica en gran medida en la velocidad a que tomas las decisiones. Y no tiene que ver con la capacidad de acierto. Es decir, muchas veces no tomar la decisión de forma ágil hundes parte del proyecto o el proyecto entero. Entonces, hay que tomar decisiones, ¿vale? Y para eso es súper importante estimularte y entrenarte para... Y eso forma parte de la vida, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, cuando... pequeñas cosas, ¿eh? Tomas la ducha por la mañana y tal. No sé, a mí me gusta acabar con agua fría. Pues hoy, de hecho, me cuestiono. Pues estoy medio constipada y tal, vengo de una semana. Hoy igual no hace falta el agua fría, ¿no? Y he tomado la decisión de no hacerlo, ¿no? Es como, si te fijas, son pequeñas. Tengo hambre, abro la nevera de casa, ¿qué como, no? O sea, es como permanentemente, ¿no? Me invitáis al podcast, ¿qué hago? Bueno, o sea, son pequeñas decisiones constantemente. Y yo te diría que el futuro es la suma de esas pequeñas decisiones. Por lo tanto, la calidad con la que las tomas va a depender de la capacidad que tengas de escucha interna, de presencia y de estar conectado con la vida. Qué bueno. Entonces... La importancia de las pequeñas cosas. Sí, claro. Es que la vida es la suma de pequeños momentos, ¿no? Hace un tiempo escuchaba lo del tema de los problemas. Cuando alguien tiene problemas, y no solo eso, sino que te voy a decir una estadística muy interesante, que es que 7 de cada 10 personas han tenido estrés o ansiedad. Pero no solo eso, sino que hay un 2% restante, es decir, 2 puntos más, que no contestaron. Que prácticamente podemos decir que 1 de cada 10 no sabe lo que es el estrés o qué es la ansiedad. En cambio, 9 de cada 10 podríamos decir que están dentro de ese punto. Cosa que me parece muy curiosa. Porque ¿cómo puede ser que el patrón se haya repetido tanto o se haya diversificado tanto que de repente una palabra como es el estrés o la ansiedad sea causa de diagnóstico y no solo eso, sino que también sea una enfermedad? ¿En qué momento de la película del ser humano, que al final es lo que decías tú antes, cuando uno está conectado con el ser, no depende tanto de lo que pasa exteriormente, sino simplemente está contento consigo mismo, y de repente se da cuenta que no, que depende de algo externo, y ese externo de repente le hace tener estrés o le hace tener ansiedad? Claro, yo es que te diría que hay una parte del estrés que es bueno.
Es decir, lo que es jodido es tener el estrés permanentemente, ¿no? Pero cuando sales a cazar porque tienes hambre, ¿no? Hay un momento que todo el sistema nervioso se va a estresar porque tienes que ir detrás de un conejo, ¿no? O al revés, o tienes un león persiguiéndote. Pero eso está pensado para que sea un instante y luego vuelvas a la normalidad. Estamos viviendo en una sociedad que lo que hacemos es sobreestimularnos y ponernos a un nivel de exigencia que hace que estemos en ese estado con todo el parasimpático a tope, mucho más de lo que toca. Entonces, claro, yo creo que tener un pico puntual de estrés o de ansiedad forma parte del ser humano. Sostenerlo de una forma desmedida y vivir desde ahí, cuando esto se convierte en algo crónico, es cuando tenemos el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que pues sí, hay una tendencia, ¿no? Parece que es la enfermedad de moda, ¿no? El tener estrés, ¿no? Yo ahí me plantearía, igual es que estamos forzando un poco la máquina, ¿no? A nivel social, a nivel de conciliación, a nivel de presión, ¿no? Y entre otras cosas, creo firmemente que es que hay muy pocos espacios al igual que hemos evolucionado muchas cosas, ¿no? Tecnología, inteligencia artificial, tal, el online que hablábamos ahora, es como ha habido muchos cambios en los últimos 30 años. Desde que yo empecé a emprender es que no tienen nada que ver, pero al igual que hay eso, no se han creado en paralelo espacios al revés, de conexión interna para que todo el sistema nervioso, que se llama sistema nervioso, yo lo llamaría sistema tranquilo, pueda volver al centro, pueda volver a un lugar de mucho más reposo. A mí de que vamos hablando me estoy dando cuenta más y más que no puede haber un liderazgo sin una conciencia. Pero ahora mi pregunta es, ¿existe ese liderazgo sin conciencia? Sí, claro. Sí. Claro, por desgracia, así va el mundo. Miremos cómo estamos, ¿no? Políticos, tal, claro. Sí. Ese poder de influencia para ir hacia algún lugar y está. Cuando no es consciente, es peligroso, porque puede ser desde el ego. Entonces, si uno no se está dando cuenta. Tú imagínate, para seguir hablando del miedo, ¿no? Que lo has propuesto varias veces, no sé, momento pandemia, ¿no? Que lo vivimos el miedo, y venga, y todos a vacunarnos, y todos a tal, y súper peligroso, y mascarillas, y no. Es como, y se creó, evidentemente, había lo que había y tal, pero se creó todo un tejido de miedo en la sociedad importantísimo, y la misma situación se puede vivir desde otro lugar, pero había un liderazgo que nos estaba llevando, ¿no? hacia un lugar. Entonces, con este ejemplo te quiero decir que en función de la persona o de las personas que están liderando un movimiento, le improntan un tipo de emoción, de valores, consciente o inconscientemente, y están liderando. Y las personas lideradas van a nutrirse sí o sí del contenido de eso. Entonces, si el líder no es consciente, se le va a colar, y hay veces que hay gente que lidera de forma consciente desde el ego. Me interesa ganar votos, ¿no? Un político, ¿no? Me voy a poner un rato con los políticos, no tengo nada en contra, ¿eh? Yo pasé por movimientos políticos de juventud, no tengo nada en contra, pero para mí es un claro ejemplo. Hay muchos políticos, por desgracia, sin conciencia. Entonces, claro, ¿qué hacen? Machacarse los unos a los otros. Yo hace mucho tiempo ya que he tenido que cerrar las teles porque es que no lo soporto. O sea, en lugar de reconocer lo que hacen, ¿no? Y poder aprender los unos de los otros y trabajar en equipo, es ir a machete a ver quién es el que... Entonces, lideran desde allí. ¿Cómo puede ser que haya tanta diferencia como, por ejemplo, cuando, ahora que estamos dentro del mundo político, y esto ya es curiosidad mía,
Pero cuando ves un referente o ves una opción más, como puede ser la de El Salvador, con Bukele, no sé si conoces la historia. Estoy súper desconectada. En este caso, El Salvador, Bukele hizo algo distinto a lo que están haciendo aquí, como por ejemplo apostar más por su país, apostar más por su pueblo, haciendo que pues a lo mejor hubiera más reformas en pro a su ciudad, perdón, a su país, en vez de estar buscando votos o en vez de estar buscando cosas que a lo mejor eran más distópicas, ¿no? más distintas. El tema interesante es que lo que hizo fue encerrar a todos y cada uno de los pandilleros que había en las calles y rebajó la delincuencia un 70%, ahora no me acuerdo, un 80%, mucho más, 90%. Da igual, una burrada. Claro. Y mientras tanto, desde fuera, todos le decían que eso no se podía hacer porque iba contra los derechos humanos, iba contra X. En cambio, mejoró no solo la inflación, mejoró el PIB y mejoró otras estadísticas de su ciudad, perdón, del país, no sé por qué digo ciudad todo el rato, Bueno. pero mejoró Sí. entonces hizo que, digamos, que su sistema, el pueblo al que él lideraba, de repente fuera un pueblo mucho más feliz, un pueblo mucho más impactado Claro, qué bueno. y un pueblo mucho más dispuesto a hacer cosas. Claro, claro. Y en cambio desde fuera no, decían, no, eso no se puede hacer, eso no se puede. ¿Quién es desde fuera? Desde fuera es los demás países, los demás políticos bueno. de alrededor del mundo. El tema es que lo que me parece curioso aquí es que cuando alguien intenta hacer algo distinto, de repente es cuando entran las digamos, las quejas o los esto no lo puedes hacer o... Entonces, lo que me gustaría diferenciar es en qué momento, porque yo quiero poder ser un líder consciente, pero para eso también tengo que estar consciente de que me van a llegar críticas. Porque en algún momento... Claro. Porque no existe ese líder sin críticas, ¿no? De alguna forma. Bueno, es que no te lo creas, además. Si no es así, no te lo creas. Pero es que es normal. Es decir, cualquier movimiento implica personas que se van a sentir atraídas y detractores. Y aquí lo importante es no creerse ni una cosa ni la otra. No va contigo, va con el personaje del movimiento que estás haciendo. Me pasó hace unas semanas una cosa en Madrid. Acababa de bajar del AVE. En Madrid se hace una cola de taxis larga, ¿no? Larguísima, en Atocha. Y hay una barandilla, incluso unos guardas de seguridad que te ayudan a organizar la cosa. Y no sé por qué, la fila, en lugar de hacerse donde se hace habitualmente, se hizo en el otro lado. Yo llegué y después de andar como 200 o 300, no, 200 metros tranquilamente, 150 o 200 metros, me pongo en mi lugar y tal, y detrás mío viene un señor y dice, la fila está mal hecha. Dice, no se hace aquí y tal. Y el hombre, de forma impecable, empezó a liderar un movimiento para que se cambiaran de fila. Pero lo hizo, o sea, impecable, no lo siguiente, o sea, teniendo en cuenta a cada una de las personas, avisando los que teníamos justo delante. No se preocupe usted que no les vamos a pasar por delante, pero vamos a hacer todo un movimiento, vamos a poner la fila bien, iba explicando a cada persona, se fue a buscar los guardas de seguridad, les explicó, oiga, que estoy volviendo a poner la fila y tal. Vale, señor. O sea, lo hizo todo impecable. Aún así, pues había los 4 que lo abuchearon, ¿no? ¿Qué hace, señor? Deje, no sé qué, aquí estamos... No, normal. Es decir, le van a pasar cosas a cada uno distintas y no tiene tanto que ver con la persona, sino con qué le toca de la vivencia esa. Es decir, cuando alguien te critica, cuando alguien te está hablando más de él que no del criticado. Y eso tiene que ver con lo que me decías al principio de la responsabilidad. O sea, es como que vivimos esta vida creyéndonos, ¿no? Como demasiado que somos los protagonistas del plató, ¿no? Aquí el único protagonista es de tu propia vida. Y lo que le pase al otro, que va a haber amigos y enemigos, tiene que ver con el otro, no solo contigo. El ejemplo claro de cómo es el liderazgo en estado puro, ¿no? Porque al final esa acción que tomó en ese momento el señor, y qué tan complicado es hacerlo a la vez. Esa toma de acción. Yo creo que es más sencillo de lo que nos imaginamos. Nos lo hacemos más complicado. Sí, yo creo que sí. Por miedo también, entiendo. Yo creo que sí. Lo que creo que es importante para hacer ese movimiento, una pregunta que me hacen muy a menudo es, ¿todo el mundo puede liderar? Y mi respuesta siempre es sí. Unos lo tienen más cerca, otros hay que trabajarlo más, pero todo el mundo puede liderar. Y para mí liderar de forma consciente también tiene que ver con la espontaneidad. Es decir,
para tomar según qué iniciativa, con fluidez, con la agilidad necesaria, tomar decisiones, tener en cuenta a las personas, hay que estar lo más sano posible. Y para mí la espontaneidad es un síntoma de salud. Eso hay que trabajarlo también. Hay veces que habrá personas que pues, por historia, por lo que sea, estará como, les costará un poco más o dudarán o les costará tomar iniciativa o a lo mejor son muy introvertidos o les cuesta coger un lugar más de protagonismo. Esas cosas que muchas veces van a ser características del ego son la carta, ese roadmap maravilloso que podemos venir a evolucionar, a trabajar. Y todo es trabajable. Qué bueno, qué bueno. Dana, hiciste, dejando esto un poco de lado, ¿Sí? tu vida profesional también ha sido después de eso, después de haberte ido al pueblo y que el pueblo te marcara. Y yo también creo que es un sitio muy bonito, cosa que animo a que lo vayan a ver. Creaste algo, un sistema, que a día de hoy sigue funcionando en ejecutivos de alto rango. Me gustaría que me lo explicaras un poco y que me lo introdujeras. ¿El método DAS? El método DAS. El método DAS. ¡Buah! No es fácil, ¿eh? El método DAS es un compendio, es un proceso de cambio. Es el método que pauta cómo acompañar, cómo impulsar, cómo acompañarte, cómo impulsarte a un proceso de cambio profundo, a un proceso de evolución. El método DAS parte de la base que la vida es cambio y que por lo tanto tanto la persona como la organización, que son dos entes muy similares, están en cambio permanente. Entonces, de alguna forma lo que hace el método DAS es, por un lado, define las fases de cambio de una manera como muy fluida para que sepas medir en qué punto estás de esa fase de cambio y a la vez te define unos pilares muy claros, ¿no? Las fases de cambio del método DAS son que hay una etapa de diagnóstico siempre. Es una etapa de poner atención. Es una etapa de quietud interna, de conexión, de recordar, de reconexión. Es ese momento en que te puedes preguntar quién eres y quién quiero ser. Y cuál es el camino que escojo para llegar allí. Cuáles son los aprendizajes que quiero hacer en esta vida, las experiencias que no me quiero perder por nada del mundo. Cómo quiero contribuir a un mundo mejor. Es todo ese momento. Cuando tienes toda esa fase, fíjate que aquí lo que estamos haciendo es reconectar, ¿no? Con una verdad interna que está en ti. A veces la gente me viene, no, es que quiero encontrar. No hay que encontrar nada. Hay que revisitar. No está fuera, ¿no? Quiero buscar. No, es que no. El viaje es hacia adentro. Todo eso es la fase que llamamos diagnóstico, ¿no? Y en ese diagnóstico se empieza a producir todo un proceso, que es el primer pilar del método DAS, que es la activación existencial, la parte de activa. Y activa es eso, es decir, que tú te identifiques no solo con este cuerpo, no solo con este carácter, no solo con este miedo, sino que te identifiques con quién es tu ser de verdad. ¿Quién es Ayud de verdad? ¿Quién es el ser? Y en ese momento mágico, mientras vamos definiendo el hacia dónde, porque hay una metodología esencialmente de coaching debajo, entre otras cosas, va a empezar todo un proceso de conocimiento de autoliderazgo, de cómo manejarme, de qué parte de mí activar en cada momento y cómo. Y cuando ya me voy familiarizando en todo esto y estamos pasando a la acción, estamos empezando a implementar, me he energetizado, he impulsado, he cambiado, mi cuerpo se está movilizando, ya hay una serie de emociones más efervescentes, ¿no? Bien sea de miedo, de ilusión, de todo junto, ahí va a empezar el liderazgo con la vida, que es eso que pasa entre el autoliderazgo y el ir hacia algún lugar. ¿Cómo lidero cuando entro en un lugar nuevo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo voy consiguiendo aquello que necesito, ¿no? Y en este proceso precioso, pues vas llegando, ¿no? Y vas viendo cómo estás contribuyendo al mundo. Y eso lo conecto con algo que me preguntabas al principio. Es decir, yo creo que la felicidad plena
viene cuando eres capaz de contribuir mientras tú estás evolucionando. Y eso es lo que pasa durante el método DAS, ¿no? Entonces, son estas 3 fases: activa, lidera, contribuye. Wow. Desde el diagnóstico, la acción y el seguimiento. Porque una vez hayas llegado donde tú creías que estás, hay que consolidarlo, hay que asentarlo. Hay que dejar que se pose, que coja forma. Impactar en los demás mientras tú sigues evolucionando. Claro. Creo que me parece la frase más referencia o la frase más impactante que he escuchado en tiempo. Para mí no es otra. La vida es esto. Siempre, si me preguntas qué es la vida, te contesto qué es esto. Siempre, o al menos llegué a una conclusión hace poco, que es el tema de que yo pensaba que para llegar a esa felicidad o digamos a ese estado de paz en el que no tuvieras preocupaciones, había que ser coherente con la vida, con uno mismo. Claro. Había que ser responsable. Total. Y no solo eso, sino que también había que ser justo. Y justo con lo que tú me acabas de decir, me parece una de las formas más importantes para empezar a poner camino. Si yo soy consciente de que tengo que ser responsable, tengo que ser coherente, y no solo eso, sino que tengo que impactar en la gente mientras yo sigo evolucionando, porque si no, todo continúa igual. Si quiero hacer cosas distintas, me refiero, si quiero ser diferente, tengo que hacer cosas distintas. Si quiero ser normal, continúo haciendo cosas normales, ¿no? Todo esto íbamos hablando del método DAS. Y lo que me interesa es, porque al final has estado en contacto con muchos equipos. Primero, ¿cuál es el error más común que tú detectas en esos equipos? Segundo, ¿cuál es el equipo más complicado con el que te has encontrado? Wow. Ay. Mira, uno de los errores comunes es que muchas veces el líder, el directivo, señala el problema, sea cual sea. Ahora te nombro algunos de los más habituales, pero no están motivados, no trabajan en equipo, trabajan por silos. Repito una y otra vez la misma visión y no hay manera, que cada uno va a la suya. Son síntomas, ¿no? Y lo que hay detrás de todo eso para mí es una sola cosa. Es cuando el líder señala el síntoma y responsabiliza al equipo únicamente, no, eso no tiene solución. Por eso el método DAS está pensado para trabajar con las personas, es decir, con los líderes, con los equipos y con las organizaciones. Es decir, eso que te he explicado, que era el método DAS, es aplicable a un individuo, a un equipo y a una organización. Entonces, creo que el error más común es que el líder no es consciente de su miopía. Es decir, no se está dando cuenta de cómo sus creencias, su forma de pensar, su forma de liderar está impactando y dando huella en el equipo. Porque fíjate, para hacer una de esas generalizaciones que me gustan, si uno no es consciente de que es estricto, que es muy perfeccionista, que es exigente excesivamente y normaliza esa forma de ser e impronta una dirección en el equipo desde allí, lo que va a conseguir es la persona se va a tensionar, pero es una tensión mala, no es una tensión buena. Y esa tensión la va a llevar a trabajar más desde su ego, que no tiene por qué ser el mismo, evidentemente, que el del líder. Otro tipo de ego puede ser un miedoso, muy miedoso. Entonces, a más perfeccionista se pone el líder, más miedoso será el colaborador. Y el otro a lo mejor será más vanidoso. Y el otro será más disperso. A mayor síntoma y menos conciencia hay en el líder, mayor síntoma hay en el equipo. Y muchas veces eso es lo que el líder detecta. Claro, detectamos antes, ¿no? ¿Cómo es eso de la paja en el ojo ajeno? Que hay una frase así, ¿no? Que se dice, ¿no? Que es más fácil ver. Sí, eso es cierto. Es decir, hay un estudio también que demostró como que el ser humano tendía mucho más a ver el problema que a ver el beneficio. Claro. La gente en marketing, por ejemplo, se mueve más por miedo que por aquello que les da placer. Claro. Pues aquí pasa igual. Y además es más fácil verlo en el otro que verlo en sí mismo. Entonces,
la mayoría no sé si te he contestado, sería eso, desmotivación, no saber trabajar en equipo las personas, y eso pasa pues porque normalmente no hay una visión suficientemente clara, compartida, no dedicamos tiempo de calidad, ¿no?, con nuestros equipos. Bueno, creo que esas son algunas de las causas, ¿no? Y la solución está en el trabajo con el líder. A mí cuando me viene, no, trabaja con el equipo, yo no tengo tiempo. No trabajamos así. No funciona así. Entonces, eso es clave. Por eso en DAS, en la empresa que lidero, trabajamos, en DAS Evoluciona, hay una línea de empresas donde trabajamos la parte más corporate, trabajamos muchísimo para impactar, para improntar, para despertar el alma de la organización en cada una de las personas que trabajan, pero también trabajamos con equipos de alto rendimiento, creando equipos de alto rendimiento, y también trabajamos con el líder, con la persona que está. Y empezamos así, solo en el ámbito corporativo, pero hace muchos años hemos tenido escuela de coaching durante muchos años, escuela de liderazgo consciente, una formación de carácter, es decir, formación de sistémica. También vienen muchas personas de a pie a formarse en el método DAS, ¿no? El método DAS es amplio, es para el individuo, es para el equipo y es para la organización. ¿Y el equipo más complicado que te has encontrado? El equipo más complicado. Aquel trabajo que después de acabarlo dijiste, wow, ahora sí. No sé si complicado, pero uno complejo. Complejo porque tenía un equipo muy antiguo, que llevaban más de 18 años trabajando juntos todos. Un equipo en el que faltaba liderazgo. Y eso estaba generando una cultura de silos absolutamente, en la que además, como no había, el poder no estaba definido, no había ese liderazgo, se estaba ocasionando muchos conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso potente. Sí. A lo que también me surge la pregunta porque al final un líder puede crear líderes. Claro. Pero en cambio, un mal líder crea malos trabajadores, yo qué sé, dígale amigos, mal entorno. Una persona, o sea, un buen líder es ejemplo. Y puedes modelarlo. El líder necesita dar ejemplo. Ahora el tema es, ¿hasta qué punto el líder necesita esa estructura jerárquica? ¿O el líder no se crea esa estructura jerárquica? Qué buena esta pregunta, Ayud, qué buena. Yo creo que el liderazgo, pero es una opinión muy personal, nace más del alma. Y la dirección, que también es necesaria, nace del ego. Y, insisto, no es malo el ego, no hay que matarlo, ¿ok? Hay que abrazarlo. Entonces, no sé si te voy a contestar exactamente, pero tengo la sensación que hay que entender muy bien. Cuando tú decides liderar un asunto, liderar una organización, un proyecto, es porque hay algo de ti, de tu ser, que resuena con eso. Pero vivimos en un mundo material, en que hay que aterrizar y tienen que pasar cosas. Un líder habla con otro líder a través de su capacidad de cambio. Y ahí, en muchos momentos, es necesario improntar dirección. O sea, es como un equilibrio entre ambas, ¿no? No tienen por qué estar reñidas, ¿no? Tiene que haber un enfoque de resultados en el líder. Y a la vez, un cuidado a las personas. Y a la vez, tiene que ser coherente con sus valores y ser ejemplo. Y a la vez, tener una capacidad de cambio absoluta. A mí me parece muy curioso el tema también porque al final un buen líder no solo es en las empresas, sino que también lo es fuera con la conciliación familiar, por ejemplo. Cosa que también veo bastante. Hay un momento en el que te fijas tanto en tu ámbito profesional
que poco a poco como que te Bien. vas olvidando de tu, Sí. tu forma personal. ¿Qué tan importante es el ámbito personal? Que sé que lo hemos tratado antes, pero en este caso, cuando tienes familia y tu familia, pues al final es parte importante de tu vida, ¿hasta qué punto necesitas de ello también y no solo dejarte llevar por la parte más profesional? El ideal para mí sería que pudiéramos tener una buena conciliación, ¿no? Y que hubiera espacio personal, espacio relacional familiar y espacio profesional. Y que en cada una de ellas estuviéramos contribuyendo al mundo. Para mí ese sería Afectar en el los ideal. demás. Pero como seres humanos que venimos con aprendizajes por hacer, cada uno cojeamos de un lado. Entonces va a ser normal que por el camino, en búsqueda de esa evolución y contribución, tenga que hacer ajustes, desajustes. Va a ser absolutamente normal. Y creo que la gracia va a estar en tener la conciencia de saber, se me está yendo un poco la mano, llevo una semana trabajando 14 horas diarias, ¿no? Igual tengo que compensar y este fin de semana cerrar el ordenador y no abrir el teléfono y estar con la familia presente disfrutando a tope. Y eso está bien y puede pasar, sobre todo en el mundo del emprendedor. Hay momentos que trabajamos sin medida, ¿no? Yo creo, somos unos enfermos, pero porque entramos en un flow, ¿no? Flow, sí, sí. Entramos en un flow que es que no hay... Y luego a la vez hay que tener la conciencia de saber regularte y decir, wow, espérate un momento, que esta semana entre una cosa y la otra no he entrenado casi, no he estado con los míos, no... Y compensar. Claro, porque luego hasta te sientes culpable. Hasta dices, hostia, ¿hasta qué punto lo que estoy haciendo está bien o hasta qué punto me estoy dejando llevar? Totalmente de acuerdo. Me gustaría preguntarte, porque mientras vamos teniendo esta conversación, hemos definido muy bien lo que era un líder, pero también lo que quiero detectar es cuando estoy cerca de un líder tóxico, de un líder que no quiere el bien para mí, sino lo único que quiere es algo propio, para él. Egoísta. Egoísta. ¿Cómo lo distingo? ¿Cuáles son los patrones tóxicos más importantes que debería ver a simple vista o analizarlos un poco más? Individualista. Está pensando en él más que en la comunidad. Pero como habla también, ¿no? A veces el yo, o el yoísmo, ¿no? Que le decía, no me acuerdo, pero hubo alguien que sacó una teoría del yoísmo. El repetir mucho yo hacía ver que al final lo que buscabas era tu propio interés y no el colectivo. Sí, total. Pero tiene que ver con eso, con un individualismo desmedido, ¿no? Competitividad. Alguien que está señalando todo el rato y comparando. Vuelve a ser un patrón tóxico. Habría muchos, ¿no? Pero alguien que está como criticando todo el rato, ¿no? De todo, de la competencia, del cliente, del... Pedro dice... No, pero Juan... No, lo que dice Pedro de Juan dice más de Juan que de Pedro, ¿no? ¿O sí? Sí. Ahora no sé si lo he dicho bien la frase, pero... Sí. Pero... El quejoso, el que está todo el santo día en el tal buscando que, ¿no? Victimizándose para que lo salves, ¿no? O al revés, ¿no? El que está todo el rato señalando. Es como buscar patrones. Sí, y al final yo creo que es muy importante en estos espacios dejarte ser. ¿Cómo me estoy sintiendo yo aquí? Y confiar en eso. Que a veces no es tanto ponerle la etiqueta fuera, ¿me explico? Te giro la pregunta, es date el tiempo de observarte cómo te estás sintiendo al lado de esa persona. Totalmente. A veces que nos sentimos mal y estamos igual y nos mantenemos. Y luego pensamos que ¿por qué nos sentimos así? Y claro. Es curioso. Hemos hablado mucho de gente que evidentemente pues ya es mayor y tiene su vida formándose o ya más o menos encarada, pero volvamos un poco a lo que son los inicios de todo ser humano, es decir, desde pequeños. Antes mencionábamos el tema del colegio, ¿no? Es decir, a día de hoy se nos enseñan matemáticas, castellano, catalán, bla, bla, bla. En cambio, nadie nos enseña a ser personas, nadie nos enseña a entendernos. No. Entonces, yo entiendo que el método DAS iría perfecto para los niños. Estoy de acuerdo. Y no solo eso, sino que también ayudaría a que los niños crecieran ya con ese conocimiento que luego les ayudaría a desarrollarse muchísimo mejor de lo que lo están haciendo. Entonces me gustaría que me dieras tu punto de vista y sobre todo, ¿qué es lo que les enseñarías a ellos?
De alguna manera lo he intentado con mis hijos, con mis sobrinos, de alguna forma ¿Sí? ir dejando claro. ¿Y cómo te salió? Bueno, ¿cómo te ha salido? No sé si ya Es un tienes... experimento que está todavía, Ok, porque ok. creo que tiene su parte, ¿no? Cuando se atraviesa la adolescencia, la juventud, hay un momento que tienes que encontrar tu lugar en el mundo. Y a veces, bueno, entonces yo creo que te podré responder a esto en 5, 6 años, 5 o 7 años, creo que ya estarán todos en la adultez, ¿no? Y contando hijos y sobrinos, la pequeña tiene 20, la mayor 26. Entonces, Ahí, queda queda un un poquito. pelín, pero ya te contaré. Pero yo creo que la semilla queda, es decir, hay conceptos como que quedan como muy claros, ¿no? Cosas muy básicas, es decir, todos somos distintos, ¿no? Y no comparar, no juzgar, ¿no? Cosas que parecen básicas, ¿no? Y que en casa forman parte de la cultura universal, ¿no? La otra que creo que les ayuda un montón es que a veces me sorprende mis hijos cómo controlan, cómo dominan todo el tema del carácter y pueden reconocer, se conocen a ellos muy bien, ¿no? Y entienden por qué les pasan unas cosas desde un lugar o desde otro, ¿no? Y entienden ese condicionamiento y por lo tanto saben dónde está el gap de mejora, ¿no? Creo que esto también está chulo. Qué bueno. Yo creo que nos ayudaría a conocernos mejor y dejarnos un poco en paz. Nos ayudaría a tener el rumbo, la acción sanadora, hacia dónde es, qué tengo que hacer para crecer, para mejorar, para ser mejor persona. Creo que ayudaría muchísimo a la hora de escoger. Creo que con 16 años es muy difícil saber qué quieres estudiar o hacia dónde quieres ir. Y muchas veces se toman decisiones desde lugares que no te llenan, que no te hacen feliz, ¿no? Y yo soy de las que creo que hay que tener la tierra muy bien abonada y que sea muy esponjosa en esta etapa de juventud, adolescencia, ¿no? En la que estás creando tus raíces para luego desarrollar, ¿no? Y creo que el autoconocimiento permitiría otro abordaje, ¿no? 100%. Pero si no hay conciencia en los padres, es difícil que haya en los hijos, ¿no? Correcto. A no ser que haya el típico, ¿no? En mi caso es uno de estos, ¿no? Que fui como de alguna manera había algo en mí que quería crecer, que quería más, que había esa buscadora, ¿no? Entonces yo creo que más allá de este tipo de personas, que somos unos cuantos, ¿eh? Gracias a la vida que somos unos cuantos, pero es difícil que nazca esa pulsión de querer aprender, de querer crecer. Qué bueno. Sí. A todo esto, aquí distingo dos tipos de patrones, ¿no? Porque tú decías ahora, en mí había una habilidad o había un conocimiento de querer buscar más, algo que te pedía esa búsqueda, ¿no? A todo esto no sé si conocerás a José Elías. José Elías decía algo como que existían dos tipos de personas, como los hunters y los farmers. Los hunters eran aquellos que buscaban y los farmers eran los que al final estaban bien con lo que tenían y ya está. Primero me gustaría entender qué diferencia primordial hay entre una y otra, porque entiendo la principal, que es lo de uno es mucho más tirado para adelante y es el que va a buscar y el otro es el que se queda a proteger o simplemente a mantener. Aparte de eso, me gustaría entender más acerca de estos dos perfiles. Si es que existen más diferencias entre ellos. Además, este ejemplo de Farmers salió con un equipo, o sea, nosotros estábamos llevando un equipo de José y el Hunter y Farmer es un ejemplo que les puse para diferenciarlo. Entonces, en la cultura... Sí. Bueno. Sí. Vale. Sí, lo hablábamos en una acción de ASPI, que es uno de nuestros clientes, y hablábamos del Hunter y del Farmer, ¿no? Entonces, para mí el Farmer es ese perfil que es más conservador, que es más tranquilo, que es más reposado, que es el que tiene la capacidad de mantener, de alimentar, de nutrir. Y el hunter es el que sale a cazar, el que sale a buscar, es el que tiene un perfil más de ventas, más de enfoque a resultados. ¿Vale? Entonces, en una organización tiene que haber dos tipos de perfil, ¿no? Y en función de qué posición y en qué momento está la organización, se hace una cosa o la otra, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Hostia, a medida que te escucho, creo que es un mensaje que cala mucho
con mi perfil de persona, o al menos conmigo. El tema es que me parece alucinante el hecho de que tú, como responsable de dar ese mensaje a los altos directivos, cuando en ese momento a esa persona recibe ese mensaje, evidentemente puede haber gente que lo capte mejor y gente que lo capte peor, pero para la gente que le escale debe ser revelador, debe ser algo que realmente les impacte sus vidas para siempre. Sí. Lo que me gustaría entender es qué es lo que piensa Nona en ese momento, cómo se siente Nona en ese momento. Creo que no pienso nada en ese momento, es decir, estoy tan presente, tan fascinada por estar acompañando a ese ser en ese momento que procuro, al igual que procuro ir duchadita y limpia, ir con una higiene de no tener pensamientos, porque me estaría perdiendo ese momento mágico. Y sentirme es una sensación indescriptible. O sea, lo que siento es que soy tan afortunada de poder vivir ese momento, de ser testigo de ese insight, que solo eso da sentido a mi vida. Y eso lo vivo varias veces al día, cada día. No, claro. Claro. ¿Y cuál es el futuro? ¿El futuro de? ¿Te lo planteas? El de Nona. Bueno, sí, claro que me lo planteo. Seguir este camino de toma de conciencia, de conocerme cada día más. Cada día me sorprendo. Estoy trabajando en regalarme más momentos de calidad para también poder vibrar en la coherencia que toca. Y estoy absolutamente comprometida con bajar todo este conocimiento y el método DAS de momento a la vista en 1 año y medio en 3 libros. Okay. Que hay muchísima cosa escrita ya desde hace 20 y tantos años y lo estoy reorganizando, así que pronto habrá libros. Y creando un equipo de alto rendimiento en DAS para que podamos llevar ese conocimiento al mundo. Qué bueno. Al mundo, de momento, de habla hispana. Todo lo que es España, Latinoamérica y cualquier persona que pueda ser en español. Esto, ahora mientras hablabas me surgía lo siguiente. Mientras gente como tú intenta darle un conocimiento a la gente que no conoce tanto, es decir, gente que a lo mejor es mucho más farmer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Perdón. Mientras estaba hablando me surgía la siguiente pregunta, que es que a medida que gente como tú intenta mejorar o al menos dar un punto de vista distinto a esa persona que te escucha, existen otros que lo que intentan es polarizar, ¿no? Como por ejemplo, de repente nos separan los mayores de los jóvenes, de repente las pensiones son para todos, o de repente la mujer contra el hombre, o de repente X. Desde tu punto de vista como de liderazgo, me gustaría que de alguna forma me dieras, primero, ¿cómo ves tú la situación? ¿Por qué crees que existe tanta polarización de repente? Y no solo eso, sino cómo lo mejorarías o cómo crees que podrías cambiarlo del todo. Yo tengo la sensación que esa polarización también, no al 100%, pero tiene una base en lo que estábamos hablando hace un rato, en la necesidad de señalar. Es mucho más fácil señalar, poner la culpa, la responsabilidad al otro. Pero también para poder controlar. Y para diferenciarte. O sea, es como una falsa identificación, ¿no? También. Lo digo porque, claro, se ve simplemente con los líderes que tenemos nosotros en este caso, ¿no? Sobre todo, ¿quién es para ti un buen líder? ¿Hay alguna figura de referencia allí fuera que digas, este para mí es un buen líder? No te voy a preguntar por el mal líder porque no queremos que salga, pero el buen líder sí. No es fácil, ¿eh? Porque creo que lo que es difícil es mantenerte siendo un buen líder de forma lineal, constante, porque somos humanos y estamos vivos. Entonces, habrá momentos, ¿no?, en que, no sé, por decir algo, por poner a alguien, Pep Guardiola, ¿no?, lideró como entrenador del Barça maravillosamente y en otros momentos no tanto, ¿no? Entonces,
Es como puedes ver, me cuesta un poco El generalizar, ¿no? el generalizar. Sí, sí. El todo o nunca, yo no me lo acabo de creer. Totalmente. Totalmente. Con el libro El líder que no tenía cargo, allí mencionaba mucho el tema de que cada uno en su propia posición, allí donde se encontraba, independientemente de cuál era su cargo, cuál era su trabajo, cuál era su rol, si era hombre o mujer, si era más alto o más bajo, podía ser el propio líder de su vida. Y cómo de esa forma podía impactar en los demás, ¿no? Quiero que por último me dejes una reflexión o algo que para ti sea súper importante, que quieras que los demás se queden contigo, ¿no? Es decir, eso es como el claimer de toda la historia, ¿no? Es decir, como el clímax. ¿Vale? Algo que para ti sea súper importante. Pues para mí es súper importante el que nos atrevamos a mirar hacia adentro para recordar quién somos y vivir nuestra vida como si fuese el último día. Porque como siendo el protagonista de nuestra vida. Pues ya está. Para terminar, dejo que me hagas una pregunta y con eso ya terminamos el podcast. ¿Tienes ganas de encontrar a tu esencia? Muchísimo. Desde que era... Prácticamente desde hace... Los últimos 5 años creo que han sido la búsqueda constante de eso. De querer saber el por qué. Que es lo que mencionabas tú antes. Pues he dicho que para mí este podcast ha sido... Yo hoy soy el niño pequeño. Yo hoy he recogido toda esa información que tú me has dado y simplemente la estoy absorbiendo y analizando. Y Pues, espero que esto también les sirva a mucha gente y que les haya impactado tanto como a mí. Nona, de verdad, espero que sí. muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Chicos, Muchas espero que os gracias. haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Súper. Gracias, Nona. A vosotras.